la ruptura de relaciones, por más que digan que suspensión temporal, no, es ruptura de relaciones diplomáticas con la República Sudamericana de Ecuador. Hoy el presidente se volvió a referir a ello y dijo, momento, a México se le respeta. Advierte que va a llevar ante la Corte Internacional de Justicia justamente el caso y exhibió un video donde se muestra cómo se llevó a cabo justamente el asalto a la Embajada de México en Quito, la capital. Tenemos el video, lo vamos a poner para que usted lo aprecie. Fue tomado desde el interior de la propia embajada, en donde se muestra cómo los elementos de las Fuerzas Especiales de Seguridad ingresaron, por supuesto no de manera cortés ni cordial, sino con violencia, armados, allanaron, entraron, asaltaron la Embajada de México, lo cual es injustificable, tomando en cuenta que la Convención de Viena establece en su artículo 22 que una embajada es un territorio soberano del país, que está representado diplomáticamente. Tenemos el video que mostró por la mañana el presidente de la República, donde está Roberto Canseco, el funcionario de la Embajada de México, impidiendo que entraran los policías, quienes armados lo apartan, se lo llevan, lo golpean, lo tiran al piso, y se ve perfectamente cómo sacan de una habitación contigua a un corredor, sacan cargando de las manos y de los pies justamente a Jorge Glés, el vicepresidente ecuatoriano durante el gobierno de Rafael Correa, y quien se fue a refugiar desde diciembre a la Embajada de México esperando recibir el asilo mexicano. Aquí se muestra perfectamente cómo fue la manera abrupta, violenta, en que la gente de Ecuador, de las fuerzas de policía de Ecuador, sacaron al refugiado, al que estaba ahí, a Jorge Glés, quien por cierto ayer fue a dar al hospital. Hay quien dice intentó suicidarse porque lo habían llevado por la fuerza a una cárcel de alta seguridad en Guayaquil, Ecuador. Después se dijo, pues se lo llevaron porque no quería comer. Otros dicen no, porque se le pasaron las cucharadas de medicamentos y seguramente se quería suicidar. Se ve en el video perfectamente cómo Ricardo Canseco, el alto funcionario de la Embajada de México en Ecuador, está peleando, discutiendo, lo golpean, lo tiran, casi lo patean, pero ya se habían llevado justamente a Glés. Esto molestó al presidente de la República, desde luego. ¿Qué dice el gobierno de Ecuador a todo esto? Se está defendiendo ante la Organización de Estados Americanos a través de Alejandro Dávalos, el viceministro de Movilidad Humana. Así lo dio a conocer apenas hace unas horas. El presidente de México, señor Andrés Manuel López Obrador, formuló muy desafortunadas declaraciones al poner en duda la legitimidad de las elecciones de 2023 en el Ecuador, y al banalizar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, violentando así el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Las investigaciones alrededor del asesinato del señor Villavicencio dan indicios de que los autores están vinculados con la delincuencia organizada transnacional, la irrupción de la delincuencia organizada transnacional. Es lo que dice el viceministro para Asuntos de Movilidad allá en Ecuador, para justificar lo injustificable. Dicho sea de paso, independientemente de lo que haya provocado la declaración del presidente de México, a quien se acusa de intervenir en los asuntos internos de Ecuador, de un país amigo de México, bueno, independientemente de ello, que merece un análisis, lo cual merece un análisis aparte, se está violentando de manera brutal con el asalto, con la irrupción, el allanamiento de la Embajada de México en Quito. Se está contraviniendo el derecho internacional. Por ello, México ha levantado la voz y ha planteado justamente toda la querella ante la Comisión Internacional de Justicia, ante la Organización de Estados Americanos. Ahí fue donde habló justamente Alejandro Dávalos, el viceministro de Movilidad Humana. El presidente de México ha enviado ya cartas a la CELAC, lo dijo la propia secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, hablando en ese sentido de la CELAC, exhortando a los países miembros de esta comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe a apoyar la demanda de México. Escuche usted.
Hemos presenciado la brutal e injustificada embestida contra nuestra embajada por parte de fuerzas especiales de Ecuador y también contra nuestro diplomático Roberto Canseco, contra mi país y contra nuestra integración regional. Las aberrantes imágenes de violencia, abuso y sometimiento que sufrió nuestro personal diplomático y que hemos visto hace unos momentos quedará para siempre plasmado en la historia. Es lo que dijo la secretaria de Relaciones Exteriores, la canciller Alicia Bárcena. El presidente insistió, le digo, desde muy temprano con énfasis, diciendo que a México se le respeta y que está siendo apoyado por otras fuerzas. Luego de haber difundido el video justamente de la irrupción, del asalto, el presidente dejó muy claro esta denuncia que está planteando ante la comunidad internacional. Incluso había criticado en un principio la reacción tibia de Estados Unidos y de Canadá, socios comerciales de México en el tratado, el tratado comercial, el nuevo TLC, el TLC-CAN, en fin. Y luego ya Estados Unidos mandó una comunicación diciendo que apoya en todo a México en este reclamo. ¿Cómo lo planteó el presidente en la mañanera, diciendo que, denunciando pues lo que llama un asalto vil y autoritario del gobierno de Ecuador a la Embajada de México? Que los gobiernos se arrodillaban ante las hegemonías, ante gobiernos extranjeros. Ahora no. México es un país independiente, libre, soberano. No somos colonia de ningún país extranjero y vamos a seguir resistiendo. Y esto también lo digo por la agresión a nuestra soberanía en Ecuador. Por eso vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta. Es lo que insiste el presidente de la República y desde luego con toda la razón desde el punto de vista del derecho internacional. Y así le reclamó a Estados Unidos y Canadá su tibieza, cuando menos en la mañana, antes del mediodía, pues, cuando Estados Unidos no se había pronunciado. Ya lo hizo a través de Jack Sullivan. Pero primero lo que dijo el presidente. Hubieron pronunciamientos muy ambiguos ante este agravio en el caso de Estados Unidos y de Canadá. Somos socios económicos, comerciales, somos vecinos y fue muy indefinida su postura. Hasta ahora ha sido muy indefinida su postura. Se llegó al extremo, en el caso de Canadá, de decir que fue una presunta violación al derecho internacional. Usaron una palabra, aparente. Eso no lo permitimos, no lo aceptamos. Y en el caso de Estados Unidos fue un documento, un boletín del Departamento de Estado no condenando la intromisión, el asalto, la invasión a nuestra embajada. Poco después de esta afirmación presidencial, respondió Jack Sullivan. Él es el consejero en Seguridad Nacional de la Casa Blanca, obviamente brindándole apoyo total a México. Lo dijo en estos términos. También quisiera tomar un momento antes de pasar a sus preguntas para referirme a los sucesos en Quito, Ecuador. Condenamos la violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, incluyendo el uso de la fuerza contra funcionarios de la embajada. Hemos revisado el video de las cámaras de seguridad de la Embajada de México y pensamos que estas acciones estuvieron mal. El gobierno de Ecuador desestimó sus obligaciones bajo el derecho internacional como nación anfitriona de respetar la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas, comprometiendo una base de las relaciones diplomáticas. Le pedimos a Ecuador que trabaje con México para encontrar una solución a esta disputa diplomática y en ese sentido recibimos con beneplácito la reunión del Consejo Permanente de la OEA para buscar una solución diplomática pacífica. Ayer Estados Unidos, esto fue lo que dijo Jack Sullivan,
Le digo, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, ayer Estados Unidos llamó a Ecuador y a México a cooperar para resolver pues esta crisis desatada por el asalto, materialmente el asalto a la embajada. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, él gobernó aquel país de 2007 a 2017, 10 años. Es un llamado a la Unión Europea y al resto de la comunidad internacional a hacer presión política para que el gobierno de Daniel Noboa conceda un salvoconducto al ex vicepresidente Jorge Glass, que ahora ya está, le digo, hospedado, entre comillas, en una cárcel de alta seguridad allá en Guayaquil, Ecuador. De esta manera lo está reclamando Rafael Correa, un expresidente que vive en el exilio, no puede regresar a su país porque está acusado de delitos. Hago el pedido a Europa y al mundo para que haga las presiones políticas, judiciales, que sean necesarias, porque esto no va a parar con simple llamado a la atención, para que el gobierno de Noboa dé el salvoconducto para Jorge Glass. Tengan claro, ni siquiera estamos enfrentando el fascismo, estamos enfrentando la barbarie. Ya conocemos, por boca de sus propios voceros, que esta acción brutal fue porque pensó en sus limitaciones el presidente Noboa, que le iba a dar popularidad para una consulta popular que tenemos el 21 de abril. Es decir, por fines electoreros, vulnera una alegación diplomática y secuestra a un asilado. Si dejamos pasar esto, los principios civilizatorios, los mismos principios civilizatorios, estarán en peligro. Por el bien de la convivencia internacional, por la vigencia de los derechos humanos, por mi patria, Europa, mundo, paren esto. Muchísimas gracias. Es lo que dijo Rafael Correa desde su exilio en Bruselas, la capital de Bélgica. También le digo que el secretario de la ONU, Luis Almagro, que no se lleva nada bien con López Obrador, por cierto, dijo que es necesario respetar las normas diplomáticas y no sentar precedentes en el allanamiento de ninguna sede diplomática de país algún. No hay duda alguna que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del ordenamiento jurídico internacional, tan caros al sistema interamericano de sus inicios: la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y la solución pacífica de las controversias. Nada justifica su violación. Aceptarla es borrar de un plumazo la norma más elemental, sin la cual no hay relaciones diplomáticas posibles entre nuestros países. Casos en que esta norma ha sido violentada son recordados por todos como manchas imborrables para aquellos que la cometieron. Es lo que dijo el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Hace un momento me equivoqué, dije la ONU, no, bueno, me equivoqué, todo mundo se puede equivocar. El presidente López Obrador también dijo haber hablado telefónicamente con Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, quien le expresó total apoyo por este diferendo con Ecuador. Total solidariedad con Brasil, con você y con el pueblo mexicano. Lo llamo para transmitirle la total solidaridad hacia usted y hacia el pueblo mexicano, el pueblo de Brasil. Bueno, hermano, compañero, presidente, me da mucho gusto escucharte expresar nuestro agradecimiento por la solidaridad del pueblo brasileño y del gobierno. Bueno, básicamente fue el tono de la conversación telefónica, la difundió, claro, Presidencia de la República. Vamos a saludar a todo el equipo, a usted, en fin, por acompañarnos y agradecerle de antemano su atención y su confianza. Vamos a conversar con Alejandro Celorio Alcántara, el